Hola, ¿cómo están? Inauguramos aquí con María José Lencina Artigas un nuevo espacio en lo que es almacén de idioma y lo que es la idea de contar y comunicar, la labor que realizan en este espacio de compartir el saber de idiomas, ¿no? Porque enseñar por ahí, como que bueno, compartir el idioma, compartir idiomas, mejor dicho. Entonces, por ahí me gustaría ya comenzar esta charla contigo, Majo, primero dándote la bienvenida y agradeciéndote este tiempito para charlar. Hola María, ¿cómo estás? Un gusto siempre charlar contigo. Y me Así. gustaría que le cuentes a la gente que tenga la oportunidad de ver este video de qué, o cuál es la razón del eslogan tan particular que tiene, que hace a la identidad de Almacén de Idiomas. ¿Cuál es y por qué es el eslogan? Bueno, primero que nada agradecerte porque bueno, sabes que es un orgullo que seas como parte de parte de nuestro equipo freelance de Almacén. La verdad que me enorgullece muchísimo. Y bueno, empecemos por contarte un poco esto. El eslogan de Almacén es nuevo, lo tenemos desde hace unos pocos años, nació en la pandemia. Ah, mira. Y dice así, conectando personas al mundo. La verdad es que nunca le había puesto un eslogan al nombre ni al logo, y en el equipo de marketing me sugirieron que ellas sentían que era lo que verdaderamente hacíamos, que las personas, especialmente del NEA, pero bueno, actualmente ya te puedo decir de que de distintas provincias de Argentina, puedan mostrar lo que hacen a nivel profesional, a nivel académico, a nivel laboral, como quieras denominarlo, puedan mostrar a la afuera lo que hacen. Y para mostrar a la afuera hay que comunicarse en el idioma que hablan afuera. Exactamente. Entonces, si bien el español es un idioma que está creciendo y que la gente puede comunicar muchísimo en distintos ambientes, para salir de Latinoamérica es necesario saber otros idiomas. Entonces, de ahí viene conectando personas al mundo. Y este eslogan también, por supuesto, tiene que ver con la misión y el propósito que tiene Almacén de Idiomas, ¿no? Cómo se relacionó o cómo se relaciona y cómo se aborda la construcción de un eslogan también, que tenga que ver con la misión. Mira, el trabajo más profundo que se hace en Almacén y que se hizo desde su creación tiene que ver con que nosotros buscamos idiomas que fueran significativos para el argentino, en primer lugar, porque es una marca argentina. Entonces, detectamos cuáles eran los idiomas significativos, detectamos cuáles eran más urgentes, todos son importantes, pero había algunos que eran más urgentes, y en base a eso construimos también nuestra misión y los valores alrededor de esos idiomas. Así que básicamente es esa la respuesta, digamos, tiene que ver con idiomas que fueran significativos para el contexto en donde nació la marca, y que por supuesto la marca fuera un gran portal de comunicación y de salida de los argentinos hacia el mundo. Ujú. Cuando contabas de cómo, en qué momento surgió el eslogan, decía que fue durante la pandemia, ¿no? Y más allá de que Almacén Sí. de Idiomas venía trabajando ya en forma virtual desde mucho antes de la pandemia, ¿qué significó cuando arrancó este proceso de aislamiento que debió atravesar la humanidad? ¿Qué significó para Almacén de Idiomas y para María José también? Bueno, en primer lugar, te agradezco un montón que me hagas esta pregunta, porque me gustaría hacer una aclaración y después poder responder qué significó. Dale. Nosotros ya hace 3 o 4 años, ya perdí un poco la cuenta, pero desde 2020, exactamente, sí, cuando empezó la pandemia, dejamos de ser una empresa presencial, somos una empresa 100% digital. Esto quiere decir que no hay posibilidad de tomar clases presenciales con nosotros, excepto las empresas que reciben una visita anual nuestra en las provincias donde están ubicados, donde se les da una clase presencial o un par de clases presenciales para tener ese contacto, ¿no? Para que nos conozcan, pero te diría que el 98% de la comunidad de Almacén de Idiomas toma clases 100% online, porque es en eso. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo impactó? Es tal cual como vos decís, desde el año 2017 profundizamos la parte online. Desde el 2015
que fue la creación de Almacén de Idiomas, se empezó con lo online, pero había muy poquitos estudiantes, uno o dos. A partir de 2017, con viajes míos y buscando la continuidad del trabajo, descubrí Zoom allá por 2017 y ahí se empezaron a profundizar y a mejorar los servicios, buscando plataformas digitales que fueran fáciles y amigables para el adulto. En 2020, antes de la pandemia, unas semanas antes, empezamos a entrenar a todo el equipo en la parte de digital. ¿Por qué? Porque el equipo estaba dando clases 100% presenciales y cuando viene la pandemia nos encuentra preparados. ¿Por qué? Porque nos encuentra con un mes de ventaja. ¿Qué quiere decir? Un mes antes, nosotros ya habíamos terminado todo el entrenamiento y ya estábamos implementando tecnología. Entonces estábamos trabajando en un modo híbrido. Teníamos clases presenciales, pero todo lo otro se hacía virtual. Cuando llega la pandemia, nos convertimos en un servicio 100% virtual. Por eso, a día de hoy, con toda la digitalización y con toda la automatización de procesos que me enorgullece, que es un trabajo de prácticamente 3 años sin parar y que todavía continúa porque estamos en eso, la verdad es que fue, yo creo que en algún punto un gran alivio para los profes de decir, qué suerte que un mes antes nos anticipamos, porque el shock no fue tanto, sí obviamente a nivel humano, creo que la pandemia no dejó exento a nadie, pero a nivel profesional fue qué suerte que nos adelantamos un mes, y parece poco un mes, pero en ese momento hizo toda la diferencia. Y a nivel personal, creo que hasta hace muy, muy poco, terminé de digerir que no iba a poder tener ese contacto tan lindo que es el contacto presencial, que nos gustaba mucho recibir a los estudiantes, convidarles mate, café, que entren a la clase, mini charlas de pasillo, también con los profesores. No es que se haya perdido eso, pero la verdad es que la digitalización y el trabajar y el estudiar en remoto implica que ciertos patrones de conducta cambian. Entonces, lógicamente esas charlas de pasillo no hay, pero también tiene otras cosas muy hermosas, María. Algo que me encantó de la digitalización y que siempre lo contamos con mucho amor, no publicamos las fotos por respeto muchas veces. Nos pasa que como los alumnos muchas veces están en sus casas, excepto los que están en empresas, que lo toman desde las empresas a las clases, siempre aparece como algún bebé, algún hijito, algún niño, siempre que alguna quiere mascota, saludar por la pantalla, alguna mascota, alguna pareja, algún papá, alguna mamá. Entonces, sobre todo cuando aparecen los bebés, yo creo que no hay momento más, quizás como más sublime o más estremecedor que después de estar en contacto con tantos adultos que de repente te digan, ay, Majo, mi bebé llora, permiso, voy a alzarle un ratito, y se mutean el micrófono y quieren seguir en la clase. Entonces, y ves la carita del bebé ahí, como son momentos que solo te lo regala de trabajar en remoto y bueno, Almacén de Idiomas, porque trabajamos con adultos, entonces es la realidad de ellos claro. y es muy tierno, es muy tierno. Seguro, seguro. Teniendo en cuenta de que, como decíamos también y como contabas del proceso que significó para ustedes el estar preparados, pero sin dejar de mirar que significó un shock para todos el tema de la pandemia, también generó mucho aprendizaje y seguramente les permitió en Almacén reafirmar todo lo que venían haciendo. ¿Cómo fue la salida o la transición a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, de Almacén, más allá de que ratificó el trabajo online, ¿no? ¿Qué les permitió aprender? Sí, mira, nos permitió aprender muchas cosas. En cuanto a lo que es el equipo de profesores, les sirvió para aprender un montón de técnicas, ejercicios y modalidades diferentes de poder dictar clases online, cuidando la calidad del aprendizaje de la mejor forma posible. Nuestro equipo se caracteriza por siempre estar informado y actualizado. Nosotros tenemos un área de capacitación y de control de calidad que está a cargo de una profesora de idiomas y que es la encargada de mantenernos como al pie del cañón con todo y siempre con información de vanguardia. Entonces, los profes siempre saben qué tutoriales, qué juegos online, qué actividades interactivas pueden utilizar, que no es solo entrar a la pantalla, conectarse y tener una charla, es mucho más que eso.
compartir pantalla, compartir material, compartir artículos, videos, tutoriales, juegos, se podría nombrar muchas cosas. Entonces en eso se aprendió a dar clases de una forma totalmente distinta, prescindiendo de un pizarrón físico porque tenemos una pizarra digital y eso también hace que nosotros tengamos que adquirir otro tipo de destrezas que tienen que ver 100% con la agilidad, con la organización, con la previsibilidad. Cuando trabajamos con tecnología hay que prever muchas cosas, los cortes de luz, que se hacen muy presentes en Argentina, sobre todo en el verano, los problemas de conexión de Wi-Fi, porque cada vez somos más y más y más millones de personas utilizando Wi-Fi en el país, entonces todo eso trae como una consecuencia cargada. Entonces también aprendimos a improvisar. ¿Qué pasa si se te corta la luz en el medio de una clase? Entonces aprendimos a tener conductas de emergencia, a estar preparados el doble quizás, que si tuviéramos que estar en una clase presencial. Y en mi caso, como fundadora, me implicó muchísimas cosas. Fue como un nacer de nuevo, donde tuve que empezar a entrenarme con mentores que son especialistas en tecnología y en negocios digitales para que yo pueda estar a la altura de las circunstancias, no solo a nivel competitivo, sino también a nivel de calidad y para poder ofrecer un espacio de trabajo digno, de calidad y seguro a la gente que confía en este proyecto. Así que, de hecho, actualmente estoy bajo una mentoría con un empresario de Buenos Aires y la verdad es que las mentorías son de un alto nivel de exigencia, pero estoy muy contenta porque sé que año a año vamos mejorando distintas cosas de almacén. Ujú. Pensaba en esta cuestión de las herramientas pedagógicas a las que puede tener acceso un docente cuando da clases presencial y el desafío, bueno, que vos fuiste contando algunas de las herramientas que utilizan, el desafío que implica el poder compartir esa enseñanza vía online, ¿no? Es todos los días para no aburrir, para generar, sobre todo me imagino que por ahí en jóvenes y en adolescentes debe ser lo más complicado, para no aburrir, para generar un atractor continuo. Es mucho el desafío allí, ¿no? Es mucho porque nosotros recibimos adultos totalmente estimulados por la tecnología. Una persona Claro. que usualmente elige estudiar online es porque se siente muy familiarizado con la tecnología, porque le gusta, le atrapa, sabe encontrar la comodidad y también tiene una apertura de mente muy especial. Hay gente que a día de hoy permanece muy cerrada pensando que lo presencial es la única forma posible. Eso, María, tengo que reconocerte que me impresiona un poco porque ha pasado toda una pandemia por arriba nuestro y nadie habla de que hay que eliminar una para que exista la otra, sino que hablamos de integración, de que los dos mundos se integren de forma tal que vos puedas maximizar tu tiempo. Esa es la bendición de la tecnología. Por supuesto que tiene su costado negro, mal usado, si Sí. usamos mal la tecnología, por supuesto que tiene graves consecuencias, pero estamos hablando de un objetivo de aprendizaje, estamos hablando de comodidad de los alumnos, estamos hablando de ahorro de dinero, de matrícula, de transporte, de ahorro de tiempo. Entonces, yo solo en ese sentido veo solo cosas buenas. Ujú, ujú. Y siguiendo en esta línea también les permitió ir trabajando en el diseño de clases un poco más a medida y personalizadas también, ¿no? Sí, nosotros, digamos, nuestro gran valor diferencial es que las clases, más allá de que, nuestros alumnos son muchos, eh, nuestras clases son a medida. ¿Por qué? Porque es decir, son muchos, pero también tenemos un cierto tope. ¿En qué sentido? Que para mantener y sostener la calidad educativa que tenemos a día de hoy y para que la gente venga, logre un objetivo y después se vaya o se quede, si te queda por opción propia, pero se cumple con el objetivo, tranquilamente después puede decir, bueno, por un tiempo no estudio en almacén hasta que lo vuelvo a necesitar. Entonces, las clases son a medida y por eso tenemos 6 planes de estudios. Los 6 planes de estudios están basados en encuestas que se hicieron en la época en que hicimos el rebranding en la pandemia, y esto todo a cargo del equipo de marketing, y se detectaron las 6 necesidades más importantes de una persona. Entonces, en esas 6 necesidades se crean planes de estudio que los creé yo, los patenté en Argentina, y cuando la gente me pregunta, ¿qué libro tengo que comprar?
se sorprenden porque no usamos libros, es decir, tomamos bibliografía de referencia, pero todos nuestros profesores son tan creativos, tan creativos que diseñan sus propias clases, diseñan su propio material. Por supuesto que se respaldan sobre material que hay diseñado también, pero tienen un gran potencial creativo que creo que eso es como lo que más distingue a un docente. Siempre es como, tienen ahí como un potencial creativo a prueba de balas, ¿no? Y bueno, y eso hace podamos pensar exactamente qué necesita este grupo, qué necesita esta empresa, qué necesita esta persona en particular, ¿no? Porque tenemos tres modalidades: la individual, la grupal, que es hasta 4 personas nada más, y la de empresas, que sí, no tiene tope porque eso lo define la empresa y creo que es el plan más a medida de todos los que tenemos, el empresarial. Y en cuanto a eso de los planes de empresa, ¿cuál es el valor diferencial que vos considerás que es fundamental que una empresa debe tener en cuenta a la hora de pensar en capacitaciones en idiomas para su personal? Mira, ayer estaba teniendo una conversación muy importante con gente allegada y charlábamos sobre cómo nos eligen las empresas. Las empresas usualmente eligen a un lugar de idiomas, puede ser un centro, una organización, una academia, lo que fuera, una marca educativa como la nuestra, siempre a través de comparativas, siempre miran qué me ofrece esta, qué me ofrece la otra, y yo creo que la clave es verdaderamente saber leer a la empresa, saber leer al sponsor, que es la persona que va a pagar por las clases de esos empleados, o CEO o manager, tenés cualquiera de esas tres figuras. Y creo que lo importante es saber leer la necesidad, no ir a dar una clase de inglés para que a futuro hablen inglés, es verdaderamente dar lo que necesitan dar. Aunque pedagógicamente vos pienses cómo lo voy a hacer, no es posible, lo que necesiten dar, y a partir de ahí se ven los resultados. Pero no es enseñar inglés, portugués, porque sí. O sea, tenés que ir con cosas muy claras. Las empresas tienen una alta demanda de exigencia para con los profesores porque tienen otros ritmos, les urgen cosas. Hay muchas cosas involucradas. Internacionalización, expansión, productividad, ventas. Ellos tienen mucho dinero en juego, entonces tienen una alta exigencia para con las personas que les enseñan, lógicamente. Y eso demanda también que el organismo o el instituto que contraten para dar idiomas esté a la altura, por supuesto, de esta demanda. Exacto, exacto. Ya sea que contraten una marca o ya sea que contraten un profesor particular, siempre te van a exigir y te van a demandar muchísima calidad, muchísimo compromiso. Y hay que saber también que el trabajo con las empresas es un trabajo arduo, bastante más arduo que con las clases más individualizadas o particulares, porque hay que hacer lectura de necesidades que muchas veces se te queman los libros, o sea, Claro. no hay en los libros. Y los tiempos también. Entonces ahí no pueden, y no pueden esperar los tiempos, meses. porque no, exacto, las empresas tienen sus tiempos, no te pueden esperar exactos 6 años para que vos intentes desarrollar algo, ¿no? Entonces, sí, los tiempos. Totalmente. Bueno, creo que estamos llegando con el tiempo justo como para ir cerrando la entrevista, pero me gustaría, antes del cierre, que me cuente, que creo que es una pregunta que nunca te hice en todas las oportunidades que tuvimos de entrevistarte y de charlar contigo. ¿Qué significa para María José enseñar idiomas o estar al frente de una institución relacionada con idiomas? Bueno, para mí significa todo, significa mi vida entera. Quizás hasta la razón por la que nací parece muy exagerado. Siempre cuento en las redes que a los 8 años yo iba de la mano caminando con mi mamá en la ciudad de Corrientes, íbamos al centro y yo era chiquita y me acuerdo que la miro, era de mañana, y le digo, mami, ¿qué estarán haciendo otras personas a esta misma hora en otras partes del mundo? Entonces ella me miró y me dijo, no sé, mi hija, pero me miró así como, ¿qué perro verde? ¿Por qué me pregunta esto? Y quedó así, ¿no? Después seguimos caminando y no dijimos más nada, ¿no? Como
Y creo que sin darme cuenta, a los 8 años había algo en mí que hizo que hoy esté donde estoy, que trabaje con la gente con la que trabajo, de la cual me enorgullece, que tengamos la comunidad de estudiantes que tenemos. Y creo que mi vida se basa en eso, en la curiosidad, en el mundo, en respetar a todas las culturas. Todas me parecen importantes, todas me parecen que tienen lo suyo, no hay mejores ni peores. Me hizo desarrollar un respeto profundo por las culturas diferentes, donde no me atrevería a decirte, ah, y esto, ¿qué se creen tal cosa? O mirá cómo hacen esto en este país. Me dan como, cada vez que viajo y voy a algún lugar, siento como un profundo respeto, de decir, voy a observar y lo que ellos hagan, yo voy a hacer. De hecho, me acuerdo mi primera vez en Inglaterra, que viajé sola con 23 años. No tenía ni idea de lo que hacía, pero como siempre, yo creo que en eso la vida fue generosa y me puso padres que me dieron una brutal libertad, pero brutal porque no me decían que no a nada, con todas las consecuencias que eso implicó también en mi vida, pero llegué a los 23 sola, mis padres, por supuesto, bueno, que vaya, que me acompañe Dios. Y me acuerdo que me estaba bajando del colectivo público, y todos le decían thank you al colectivero. Y yo decía, wow, me agradecen por el viaje, ¿no? Y a veces en Argentina damos por sentado que el colectivero nos tiene que llevar, pero y no nos detenemos a decirle gracias. Entonces observé que todos bajaban y decían thank you, entonces yo lo miré y dije thank you, y como eso, ¿no? Como imitar lo que hacen y volverse parte del lugar unos días, y eso es algo que siento que es como un regalo que Dios me dio, que me es muy fácil estar en un lugar y entender qué es lo que hay que hacer y como volverme como un camaleón en esa situación, ¿no? Y como tratar de volverme uno más del montón y, y así conocer cómo viven, cómo piensan. Así que básicamente es eso, los idiomas, las culturas, los viajes se volvió, es lo que soy, es lo que soy. Wow, nada más y nada menos. Señora, ha sido un gustazo como siempre charlar con usted y seguramente esta es la primera de varias charlas que mantendremos aquí para el canal de Almacén de Idiomas y un gusto como siempre. Gracias. Gracias, María, por ser parte. Gracias, gracias, No, por gracias. favor, un gusto a ustedes. Gracias por dejarme ser parte. Gracias.